Claro que sí. Al principio de la historia vemos a dos hermanos, uno llamado Paul y el otro llamado Peter, tratando de abrir una caja fuerte. Toda su familia estaba involucrada en un robo y no habían aprendido nada más que robar de sus padres. Cuando los dos hermanos le muestran la caja fuerte a su madre Olivia, ella está muy feliz porque ahora cree que sus hijos pueden llevar a cabo con éxito cualquier robo. Luego le dice a Paul y Peter: me voy de casa y nunca los volveré a ver a ambos. Hace mucho tiempo Olivia había realizado un atraco con su novio. Sin embargo, mientras escapaba de la policía, le dispararon a su novio. Desde entonces, Olivia había estado escondiendo a su novio en su casa, pero hoy, después de muchos días, la policía finalmente descubrió dónde se escondían Olivia y su novio. Para escapar de ellos, Olivia se fue de casa con su novio, dejando a Paul y Peter solos. Con el tiempo, ambos hermanos continuaron robando. Una noche planearon un atraco donde habían memorizado cada detalle que tenían para robar dinero y escapar en su auto. Durante el robo, comenzaron a hablar sobre su madre, discutiendo cómo los había traicionado en la infancia y los había abandonado. Por eso, ahora tenían que recurrir a pequeños robos solo para sobrevivir. Mientras llevaban a cabo el atraco, Paul se concentró en abrir el casillero de una habitación, ya que era un experto en esto y podía desbloquearlo fácilmente. Mientras tanto, Peter vigilaba a la policía, pero como algo estaba mal, antes de que pudiera reaccionar, llegó un oficial de policía y vio a Peter. El oficial le preguntó qué estaba haciendo aquí tan tarde en la noche. Peter, tratando de evadir sospechas, dio respuestas vagas y sin sentido, haciendo que el oficial pensara que estaba loco. Cuando el oficial avanzó para arrestar a Peter, Paul apareció de repente por detrás y dejó inconsciente al oficial. Los hermanos sabían que si se quedaban más tiempo, llegarían más policías. Sin embargo, tan pronto como intentaron escapar, encontraron una fuerza policial completa esperando afuera. Los oficiales capturaron a Peter y se lo llevaron, pero Paul logró esconderse y evadir la captura. Años después, vemos a Peter en prisión. Sorprendentemente, la policía lo liberó temprano porque había llegado a un acuerdo con un oficial de prisión llamado Albert. Antes de que Peter se fuera, Albert le advirtió que si no completaba su tarea, lo enviaría de regreso a prisión. El padre de Albert era juez y, con su influencia, había asegurado la liberación de Peter. Peter entendió bien la situación y dejó la prisión. Por otro lado, Paul había dejado atrás la vida criminal. Ahora estaba trabajando en un restaurante como una persona común y corriente. También se había casado y estaba esperando un hijo. Un día, mientras trabajaba, el jefe de Paul llegó de repente y lo despidió porque había escondido su pasado criminal. Paul trató de explicar que era un hombre cambiado, pero su jefe se negó a escuchar. Cuando Paul regresó a casa, descubrió que su hermano Peter había venido a reunirse con él después de muchos años. Paul le preguntó cómo salió de prisión tan pronto. Peter luego le contó todo, que había hecho un trato con un oficial de la prisión que quería que robara algunos diamantes. Si Peter fallaba, sería enviado de regreso a prisión. Peter luego le pidió ayuda a Paul diciendo que con sus habilidades podría robar fácilmente esos diamantes. Sin embargo, Paul se negó. Ahora tenía una familia y no quería regresar al mundo criminal como su madre y su hermano. Paul luego dijo: hay una pequeña fiesta en mi casa hoy. Si quieres comer, puedes unirte a nosotros. Peter no había comido una comida adecuada en años, así que decidió asistir a la fiesta. En la fiesta comenzó a beber y a hablar con un hombre. Cuando Paul vio esto, se puso furioso y echó a Peter de la fiesta. Peter, ahora solo, se registró en un hotel para pasar la noche, pero su mala suerte lo siguió. Albert llegó, lo golpeó y dijo: te di una tarea, pero en lugar de eso estás bromeando. Peter intentó explicar: estoy reuniendo equipo para el atraco. Enfurecido, Albert sacó un arma, presionó las huellas dactilares de Peter y dijo que si no completaba el trabajo, presentaría sus huellas dactilares a la policía y lo encerraría nuevamente. Después de que Albert se fuera, Paul llegó buscando a Peter. Cuando vio la cara magullada de Peter, se dio cuenta de que alguien lo había golpeado brutalmente. Peter reveló que el oficial vino y me amenazó. Incluso tiene mis huellas dactilares ahora, así que si no hago el trabajo, me enviará de regreso a prisión. Paul entendió que Peter estaba atrapado por todos lados, así que aceptó ayudar. Dijo: cualquier ayuda que necesite en el atraco, se la proporcionaré. Peter estaba encantado y dijo que es solo un trabajo de 2 días, así que dile a tu esposa que estarás fuera por 2 días. Paul estuvo de acuerdo y llamó a su esposa para explicarle que tenía una tarea urgente con Peter y que regresaría en 2 días. Su esposa entendió y le dijo que terminara su trabajo y regresara sano y salvo. Los dos hermanos luego dejaron el hotel para comenzar su viaje del atraco. Al día siguiente, Albert regresó al hotel para ver a Peter, pero solo encontró un muñeco de Peter en la cama. Inmediatamente se dio cuenta de que Peter había escapado. Albert informó a su padre, el juez, sobre la fuga de Peter. Sin embargo, en lugar de preocuparse, su padre lo regañó diciendo: te di un trabajo simple y fallaste. Pase lo que pase, trae a Peter de vuelta y tráeme esos diamantes. Aquí entendemos que, a pesar de ser un juez de alto rango, el padre de Albert era codicioso de riqueza. Albert no quería decepcionar a su padre, así que prometió: encontraré a Peter y robaré esos diamantes para ti.
Mientras tanto, Peter y Paul viajaron durante la noche y llegaron a una casa, la casa de la novia de Peter. Los dos se conocieron después de muchos años, pero ella estaba enojada porque Peter no le había enviado un mensaje antes de ir a la cárcel, ni la había contactado después de su liberación. Sin embargo, cuando Peter le explicó toda su terrible experiencia, ella lo perdonó. Comenzaron a hablar románticamente y su novia lo llevó a una habitación. Mientras tanto, afuera, Paul se sentía aburrido cuando un chimpancé se le acercó. El chimpancé pertenecía a la novia de Peter. Al principio, Paul estaba asustado, pero pronto se relajó y comenzó a interactuar con el chimpancé. Se presentaron y el chimpancé señaló: «Mi nombre es Sam y soy feliz viviendo aquí». Sin embargo, unos momentos después, el chimpancé comenzó a actuar de manera extraña y se aferró a Paul, lo que lo puso nervioso por temor a lo que pudiera hacer el chimpancé. Paul corrió rápidamente a su auto y se sentó dentro. Mientras tanto, dentro de la casa, Peter esperó a que su novia saliera de la habitación, y mientras ella estaba fuera, él le robó en secreto su tarjeta de identificación. Luego se fue y se unió a Paul en el auto. En el camino, Paul se quejó de que el chimpancé se estaba comportando de manera muy extraña conmigo. Peter se rió y dijo que esa es la mascota de mi novia, no le hace daño a nadie. Esa noche, los dos hermanos se quedaron en un hotel. Mientras Paul se duchaba, encontró algunas cartas entre las pertenencias de Peter. Las cartas fueron escritas por su madre Olivia a Peter. Paul se dio cuenta de que Peter había estado en contacto con su madre todo el tiempo. Se sintió traicionado. Cuando Paul confrontó a Peter al respecto, Peter evitó la pregunta y simplemente dijo: «Mamá tiene cáncer y no le queda mucho tiempo. Necesitamos estar con ella en sus momentos finales». Paul ahora entendió que su madre también estaba involucrada en el atraco. De repente, la puerta de la habitación del hotel se abrió y su madre Olivia entró. Al verla, Paul se sorprendió. Inmediatamente corrió y saltó del primer piso aterrizando en un auto, pero sorprendentemente no resultó herido. Más tarde, los tres se sentaron en un bar y comenzaron a hablar. Paul, enojado, le preguntó a Olivia: «¿Dónde estabas durante los últimos 20 años? ¿Por qué no viniste a vernos ni una vez?». Olivia explicó que se había estado escondiendo del mundo para escapar de la policía. Luego reveló que cuando ella y su novio escapaban, tenían algunos diamantes valiosos. Para evitar ser atrapados, su novio se los tragó y luego murió. Luego enterró su cuerpo para que un día ella o sus hijos pudieran recuperar los diamantes. Al escuchar esto, Paul se puso furioso y declaró: «No importa qué, no participaré en este atraco». Y diciendo esto, fue directo al baño donde comenzó a desahogar toda su ira. Peter lo siguió y trató de razonar con su hermano diciéndole que no estaban robando nada, sino simplemente reclamando algo que les había pertenecido hace años. De alguna manera logró convencer a Paul. Mientras tanto, Albert estaba buscando a Peter y fue directo a la casa de su novia preguntando por él. Al principio, su novia se negó a revelar nada, diciendo que solo había conocido a Peter y su hermano ayer, pero Albert presionó un cuchillo contra su cuello y la obligó a decir la verdad. Aterrorizada, admitió que había conocido a Peter el día anterior, pero él la había engañado. No vino a verla, en cambio, le había robado su tarjeta de identificación y luego desapareció. Justo en ese momento, el sonido de un chimpancé gritando desde el interior de la casa llamó la atención de Albert. Miró afuera y vio a un chimpancé atacando a su dueño. Ejerciendo su dominio, el chimpancé arrastró a Albert adentro y lo golpeó brutalmente. Poco tiempo después, Albert fue visto corriendo fuera de la casa, brutalmente golpeado. Mientras tanto, Paul y la madre de Peter habían descubierto dónde habían enterrado el cuerpo de su novio. Peter luego usó la tarjeta de identificación de su novia para ir a un sitio de construcción, donde robó fácilmente una excavadora JCB. Los tres llevaron la JCB al lugar donde creían que podían encontrar los diamantes. Sin embargo, después de tantos años, el lugar se había convertido en propiedad privada. Pero eso no los detuvo. Sin permiso, comenzaron a cavar un pozo enorme en el sitio donde el cuerpo del novio de su madre había sido enterrado. Ahora solo quedaban sus huesos junto con los restos. Encontraron los diamantes que habían estado buscando. Sin embargo, otro problema se levantó. El dueño de la propiedad estaba presente, los vio y, junto con sus hombres, comenzaron a perseguirlos. Lo que siguió fue una intensa persecución, pero los tres ladrones lograron escapar con éxito. Huyeron a un bosque donde los dos hermanos decidieron reenterrar los restos del novio de su madre. Fue entonces cuando Paul descubrió que lo habían despedido deliberadamente de su trabajo, y Peter estaba detrás de eso. Peter había querido que Paul perdiera su trabajo para unirse a ellos en esta misión. Esta revelación conmocionó a Paul llenándolo de rabia. Atacó a Peter, lo golpeó y lo arrojó al mismo pozo donde yacían los restos del novio de su madre. Paul gritó enojado que nunca debería haber participado en este atraco. Se alejó furioso y se sentó solo junto a un estanque. Su madre se le acercó. Ella trató de calmarlo, recordándole que Peter seguía siendo su hermano y que no debía tratarlo de esta manera. Pero Paul, todavía furioso, se negó a escuchar. Acusó a su madre de abandonarlos en la infancia y solo regresar cuando necesitaba algo. Su madre lo negó, diciendo que siempre los había amado profundamente. Explicó que la única razón por la que planeó el atraco fue para que, después de que ella se fuera,
pudiera dejarlos con la riqueza de los diamantes. Mientras tanto, Albert también había llegado al bosque, encontró a Peter y lo capturó, jurando enviarlo de regreso a la cárcel. Paul vio esto desde la distancia y lanzó un ataque contra Albert para liberar a su hermano. Sin embargo, en la lucha, las huellas dactilares de Paul terminaron en un arma, poniendo a ambos hermanos en una situación peligrosa. Albert luego exigió todos los diamantes, prometiendo dejarlos ir a cambio. En ese momento, su madre llegó con los diamantes. Albert la amenazó diciendo que si no los entregaba, dispararía a sus hijos. Sorprendentemente, en lugar de salvarlos, su madre los abandonó y huyó con los diamantes. Albert la persiguió, pero ella ya había escapado. Paul y Peter estaban desconsolados al darse cuenta de que su madre había elegido la riqueza sobre ellos. Albert luego tomó a los dos hermanos en su auto y se dirigió a la estación de policía, diciéndoles que debido a su madre, ahora se aseguraría de que terminaran en la cárcel. Enfurecidos, los dos hermanos comenzaron a pelearse entre sí dentro del auto, culpándose mutuamente por todo lo que había sucedido. Albert trató de detenerlos, pero al hacerlo perdió el control del auto. El vehículo se estrelló, dejando a Albert inconsciente. Sin embargo, los dos hermanos estaban ilesos. Aprovechando la oportunidad, tomaron el auto de Albert y escaparon. Mientras descansaban en un lugar, Paul llamó a su esposa y le aseguró que estaría en casa pronto. Después, cuando salió, Peter le dijo que se fuera porque tenía una familia que cuidar y no debería involucrarse más en este lío. Paul, sin embargo, se negó. Le recordó a Peter que era de la familia y que no lo abandonaría en tal situación. También reveló que sabía dónde había ido su madre y sugirió que la encontraran y pusieran fin a todo. Mientras tanto, su madre estaba en un lugar convirtiendo los diamantes en efectivo. Sin embargo, no los vendió todos a la vez. Guardó 2 diamantes a un lado pensando que podrían ser útiles en el futuro. El comerciante le entregó una bolsa llena de efectivo. Mientras salía con el dinero, Paul y Peter ya la estaban esperando. Sin embargo, no estaban felices de verla con el dinero. Ya no tenían fe en ella y estaban convencidos de que tenía la intención de quedarse con todo para ella. Paul la confrontó y le preguntó qué planeaba hacer con tanto dinero. Su madre mintió diciendo que vendría a ellos y tenía la intención de dividir el dinero igualmente. Pero una vez más ella los traicionó, agarró el dinero y trató de huir. Paul la persiguió hasta un centro comercial tratando desesperadamente de arrebatarle la bolsa. Sin embargo, durante la lucha, la bolsa se le resbaló de las manos y cayó al suelo, aterrizando justo frente a Peter. En ese momento, Albert llegó con la policía. Los oficiales los rodearon por todos lados. Peter recogió la bolsa y trató de escapar, pero Albert disparó un tiro advirtiéndole que el dinero le pertenecía y que no se iría sin él. Albert buscó en el centro comercial a Peter, que estaba escondido. Paul se unió a Peter y al ver la bolsa llena de dinero se le ocurrió una idea. Convenció a Peter de que saliera y los dos fingieron rendirse ante Albert. Albert exigió la bolsa de dinero, prometiendo dejarlos ir a cambio. Sin embargo, los hermanos comenzaron a discutir. Mientras tanto, su madre estaba mirando desde arriba, lamentando cómo sus acciones habían puesto a sus hijos en esta situación. Paul, enojado, dijo que nunca deberían haber venido al centro comercial, mientras Peter culpaba a Paul por todo, diciendo que si no lo hubiera traído aquí buscando a su madre, no estaría en este lío. Molesto por sus disputas, Albert disparó un tiro a un árbol, asustándolos. Luego exigió la bolsa nuevamente. Aterrorizados, los hermanos arrojaron la bolsa hacia Albert. Cuando la abrió, un chorro completo de químicos estalló en sus ojos, algo que los hermanos habían planeado de antemano. Cegado, Albert se tambaleó cuando el mismo árbol al que le había disparado se derrumbó sobre él. Se produjo una explosión y Albert fue aplastado y quedó inconsciente. Luego llegó su madre, les entregó la bolsa de dinero diciendo que no quería verlos ir a la cárcel. Reveló que tenía cáncer y que no viviría mucho más. Tomó un arma y se entregó a la policía para que sus hijos pudieran ser libres. Paul y Peter escaparon con el dinero. Luego, Paul fue directo a un juez, entregó toda su parte del dinero y solicitó el arma que tenía las huellas dactilares de Peter. El juez aceptó el dinero y le dio a Paul la evidencia que permitía a Peter permanecer libre. Paul regresó a casa donde su esposa había preparado la cena para la familia. Peter también se unió a ellos y todos cenaron juntos. Peter reveló que había usado su parte del dinero para comprar un gran terreno que registró a nombre de la hija de Paul para asegurar su futuro. Paul, a su vez, reveló que él había usado todo su dinero para recuperar el arma con las huellas dactilares de Peter. Ambos hermanos ahora no tenían dinero, pero estaban más felices que nunca disfrutando de sus vidas. Más tarde visitaron a su madre en la cárcel. Finalmente Paul tuvo una hija y cuando liberaron a su madre, estaba muy contenta de ver a su familia completa junta. Al final, Peter reveló que su madre no había convertido todos los diamantes en efectivo, se había tragado 2 de ellos al entregarse a la policía, lo que significa que todavía tenían los diamantes y su familia podría volver a ser rica.